te necesitamos. Esas son las consecuencias de ser la única líder que nos puede llevar a la luz. Es la única que puede hacer que volvamos a ser felices. Presentate que te votamos y te hacemos entrar como sea. No importa lo que diga la justicia. Radio Caput. Vamos, jefa, no se nos canse. Es un clamor nacional. Cristina 2023. Esas cosas. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Caput. En Caput. El Alto Valle de Comahue, Mendoza, de Berazategui, de San Juan, Localidades así puedes. San Martín de los Andes. Pasan cosas. Los días más felices de mi vida fueron cuando vos estabas en la presidencia de este país. Nuestra única esperanza es sacar adelante este país y ponerle freno a los monopolios, al Grupo Clarín y al Fondo Monetario Internacional. En ella confiamos y en ella ponemos todo nuestro amor y esperanza. Es que muchos estamos esperando a que vuelvas. Te queremos, Cristina, te queremos. toda la fuerza para Cristina y para el desarrollo de este país. Radio Caput. Mucha fuerza, compañera, adelante. Esas cosas. En Caput pasan cosas. Victoria Montenegro. En toda tormenta siempre hay un solo capitán o capitana, y en este caso es Cristina. Lo que únicamente ella genera, que es la mística que nos da la militancia cada vez que la escuchamos. Paula Penaca. Escuchar a Cristina siempre es esclarecedor, y me parece además que hay una situación política interna de nuestra fuerza que también requiere que ella se pare al frente de la conducción. Héctor Amichetti. Cristina cubriría los dos planos, el planteo profundo de estos poderes que estamos enfrentando, de los condicionamientos del fondo por un lado, y por otro lado el tema de que ella puede ser la ordenadora de nuestra fuerza política para afrontar esa nueva etapa a partir de las elecciones. Daniel Catalano. Apurarlo un poco para que diga que va a ser la candidata a presidenta, pero también está bueno que ella nos escuche a nosotros despedírselo. Es importante que ella se sienta el calor del pueblo, el cariño intacto, el compromiso. Mira, la única persona que dice que sabe cómo es ella. De Omar Plaini. Cristina Fernández de Kirchner es la que más acumula en el campo nacional y popular. Radio Caput. Con la única que vos sabés a dónde va es con Cristina Fernández de Kirchner. Esas cosas. Los números de Perón, porque hay una economía que es peronista. Con Omar Seijo y equipo. Viernes a las 10. En Caput. Los números de Perón, el Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista, que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón en Caput. En Caput. Buen día a todos y todas. Buen día, ¿cómo están? Bueno, con algunas novedades que no son las que esperábamos, pero con el ánimo y la fuerza de los principios y convicciones que siempre llevamos adelante los peronistas, en este 18 de mayo, cursando nuestro programa número 20 de esta temporada 2023 y el 167, nos estamos poniendo viejos de a poco. La radio de que empezamos aquel febrero de 2020, es un placer compartir como cada jueves los números de Perón, hablando un poco de economía y de política, ¿por qué no?, en esta casa y familia militante que es Radio Caput. Un gusto, realmente un gusto. Y para entrar un poco en clima, le metemos un poco de fuego y de bala a nuestro primer audio, del cual nos dice Perón, ¿qué pasa en estos tiempos de incertidumbre? Recuerden, trabajadores, únanse, vean lo
Nuestra escala de valores, nuestro respeto, y si se me permite, ¿sí?, en el movimiento peronista, que sostiene como estructura orgánica partidaria la revolución justicialista, porque los derechos conquistados, la lucha calle por calle, casa por casa, persona por persona, no fue obra de un partido político, y menos identificado con partido justicialista que nació en 1972, sino con el movimiento nacional peronista. Y como revolución justicialista tenemos una escala de valores. Y nuestro respeto, si se me permite, es a la patria, luego al movimiento y por último a Cristina, que es quien hoy podría representar la cohesión social, la unidad, de esta que hablaba Perón. Siéntanse más unidos que nunca, ¿sí?, los trabajadores, detrás de una conducción, ¿sí?, que nos represente y que realmente sea la referencia, esa llamita, esa luz que seguimos todos para poder encontrar la cohesión social, la unidad, ¿sí?, detrás del propósito, la lucha detrás del objetivo de conquista, ¿sí? Y en ese orden, cierto que Cristina era la única que podía generar esa cohesión social del pueblo, y lo demás lo que queda, lo demás, es la lucha política. Y sin errores, como algunos errores que cometimos en los 70, de confundir la lucha política con la lucha activa. La lucha activa refiere a otra cosa, a otro tipo de medidas. A veces, como decía el general, nos tenemos que tirar un poco de la cola para que no nos embarguen esos sentimientos de abrazar rápidamente la lucha política y terminar con algunas injusticias de manera, o sea, ejerciendo la fuerza moral o la fuerza material. Y entonces caemos en las fantasías, ¿sí?, de volver a interpretar la hora decisiva del pueblo como una lucha activa. Y la lucha activa nos ha generado algunas cuestiones que no fueron de todo gratas y nos llevó a errores que después terminaron con una condenación social y con unos represores que después tuvimos que luchar para que fueran enjuiciados, para que haya un juicio a las juntas políticas, a las juntas militares que nos produjeron tanto dolor, tanto desasosiego y que nos generaron de última más de 30.000 desaparecidos, compañeros que hoy serían una clase dirigente política peronista extraordinaria, y hoy no están. Y aquellos que venimos peinando los 60 con algunas pérdidas, ¿sí?, y algunas heridas, y también debajo del brazo con proyectos de viejas utopías que hoy pueden concretarse, a veces encontramos estas contradicciones que no se entienden por qué. Porque quien puede conducir esa cohesión social del peronismo, de pronto, no es que abandona la lucha, no estoy diciendo de que le saque, ¿no?, el cuerpo al tema, sino que pretende de que haya otros cuando no hubo un proceso de organización, de formación. Nos falta conducción política en el movimiento nacional peronista. No hay conducción política y es algo peor todavía. No hay gente capacitada o formada en conducción política. Y entonces, y los periodistas, peor todavía, como decía ayer Bielsa cuando hablaba de la relación que había entre los jugadores de fútbol y la gente en Uruguay, que el gran problema que tiene el fútbol casualmente son los entrenadores, los dirigentes y los periodistas. Y entonces confunden a la gente buscando un correlato de poder en valores que no son idénticos, ni son parecidos siquiera. Entonces, decir que, bueno, como escuché una periodista de hace 5 años, decir, bueno, si Máximo, si bien no se parece a Perón, Cristina nadie puede discutir que es igual que Evita. Bueno, hay distancias siderales entre una y la otra. Entonces no confundamos gordura con hinchazón, porque no es lo mismo, ¿sí? Y además porque hay que enfrentar a la dictadura judicial para volver al retorno de nuestra democracia. Esa democracia que nos costó, repito, 30.000 o más de 30.000 desaparecidos. Yo creo que debe estar arriba de los 46.000 desaparecidos. Solamente en las primeras 24 horas del 24 de marzo del 76, de los cuales yo también fui una de las víctimas, se produjeron 8.000 operativos de secuestro y desaparición de personas. 8.000 en 24 horas. Entonces, no me jodan
de que hay menos de 30.000 desaparecidos, porque no puede haber nunca. Si en 24 horas generaron 8.000 operativos y 8.000 personas desaparecidas, los números no pueden ser de 9.000, de 7.000, no sé cuánto. ¿Tá? Entonces nos jodamos porque nos desaparecieron una clase dirigente completa. Si no, estaríamos jodiendo con que el peligro es Macri o Milei. Ya le hubiéramos dado una patada a Macri y a Milei, no estarían en ninguna campaña política, y menos la Suprema Corte de Justicia a decir cuándo podés votar y dónde, ¿sí? Ya, cuidado, porque el 1 de junio, y además nos metemos un poquito en economía, ya Janet Jackson dijo que el 1 de junio Estados Unidos declara su quiebra, declara su default con respecto a la deuda externa que tiene. Y entonces sucederá que los títulos, valores de la Bolsa de Valores de Nueva York, de Wall Street y compañía, van a caer, van a tener un derrumbe extraordinario de más del 50%, y es muy probable que también se devalúe el dólar, el peso norteamericano, el dólar se devalúe. Y yo supongo que cuando ya amenazaron los supremos de la Suprema Corte de Justicia con una mirada sobre el Banco Central, tal vez pretendan intervenir el Banco Central para que no bajen la cotización del dólar contado con liquidación, del dólar MEP y del dólar bolsa. Es muy probable que ocurra a partir del 1 de junio. Estemos todos atentos y vigilantes, porque es muy probable que la Suprema Corte de Justicia pretenda además intervenir el Banco Central. O sea, no tengan la menor duda que van así para tratar de sostener el afán o el saqueo a través de la cotización del dólar blue y toda esta historia, porque hasta el momento no he visto que los supremos hayan hecho una denuncia contra las cuevas que manejan el dólar blue, que es un dólar ilegal, ¿sí? Está fuera de la ley, es un dólar criminal, delincuente. Entonces es muy probable que salgan a defender el MEP, el bolsa y el contado con liquidación, seguro, ¿sí? Porque se le cae el imperio. Y esta doctrina, esta vieja doctrina de los Estados Unidos, que dice too big to fail, o sea, tan grande que no puede fallar, que no puede quebrar, se vino abajo. ¿Saben a qué se refieren con el too big to fail? Al dólar. El dólar, que es tan grande que no puede fallar, resulta que se le viene abajo porque los muchachos deben 3 veces de lo que facturan por año. Es decir, si facturaban por año 1 millón, estos deben 3 millones y pico. ¿Tá? Tienen un 372% de emitido en billete, ¿sí? En dólares, de lo que tienen en reservas, 372%. Entonces los tenedores de deuda de Estados Unidos dijeron, muchachos, se acabó, o pagan o declaramos el default. Y Estados Unidos está cayendo en el default. Ya lo declaró la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Jackson. Entonces no puede ser que todavía hoy acá estemos corriendo a ver si el dólar oficial está por debajo, cuánto está por debajo del dólar blue. Se está cayendo la nube de pedo, que significa el dólar, y muchos van a entrar en la desesperación. Van a ver a qué moneda pueden rajar. Y después de junio, seguramente va a haber escasez de euros, de yuan, de reales, de todo, ¿no? Bueno, en fin, veamos cómo viene el juego. Espero que la Suprema Corte de Justicia no se le ocurra también intervenir el Banco Central, ¿sí? Para esto, como decía anteriormente, hay que enfrentar esta dictadura judicial para el retorno de nuestra democracia. Para eso, más de 40.000 compañeros y compañeras desaparecidos dieron su vida enfrentando la última dictadura y previa a esta dictadura judicial. Y sus madres nos enseñaron que se lucha para ganar y cómo se vive esa lucha. Y entonces, escuchemos a Eve de Bonafine que lo que nos decía. Necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad. Una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, a hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas
que da vergüenza, que tienen mucha plata guardada, no sabe dónde ni para quién. Y tenés razón, Eve, seguís teniendo razón. Tu voz y tu conciencia todavía nos sigue visitando, dando vuelta acá en esta radio, y es un placer que esta toma de conciencia en las palabras de Eve refleje en la realidad, ¿sí? Y por dónde está el camino. Como decía Perón al principio, únanse más que nunca, ¿sí? Los trabajadores, siéntanse hermanos más que nunca, porque es la única manera de poder salir a luchar contra esto. Fíjense que Héctor Cámpora pudo recién, el 25 de mayo de 1973, ya que estamos festejando los 25 de mayo, y siendo presidente de la Nación, levantar la proscripción a Juan Domingo Perón, luego de 18 años de exilio, escarnio, de 5 atentados que terminaron con la vida de un general, que formaban parte de su coronel, perdón, que formaban parte de su custodia, ¿sí? Y 5 atentados con heridas incluso, ¿sí? Y de pasar por una situación humillante y desgarrante al recibir los restos vejados y destruidos de Eva Perón en un ataúd que habían sido sepultados ahí en un cementerio de Milán. Hoy, lamentablemente, ni sus restos mortales están reunidos y juntos, los restos de Eva Perón y de Perón, como debiera ser, aún cuando su sobrina nieta la va de peronista, ¿sí? Y lucran con el Museo Eva Perón y compañía, que no pudieron unir a aquellos que se amaron en vida profundamente y pudieron amar al pueblo y generar una revolución como la revolución justicialista. Hay que ser pusilánime, digamos, para no exagerar, para no tenerlos juntos, ¿no? Como un símbolo de liberación nacional contra toda esta bosta que nos está rodeando cada día. Así Perón, nuestro conductor, nos enseñó con su ejemplo que renunciar a la confrontación política es renunciar a la lucha, y renunciar a la lucha es renunciar a la vida, porque la vida es lucha. Entonces, no se puede declamar con la palabra lo que después no se hace con las conductas y los actos y los hechos, ¿sí? Y Perón, con su esposa Isabel, se enfrentaba como ciudadano común, sin ninguna condición ni grado militar, porque era ciudadano raso, y con sus 77 años encima, a la dictadura militar tan criminal que con su regreso ya consumado, aquel 20 de noviembre de 1972, ¿sí? Fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, bajo amenaza de ser fusilado, si intentaba salir de allí. ¿Saben con qué? Con un fusil ametralladora puesto en la calle, frente a la salida del aeropuerto de Ezeiza. Así vivía ese segundo intento de retorno Perón a la patria, y que después pudo consumarse, ¿sí? Fue un día de tormenta y lluvia. Habíamos cruzado incluso el riachuelo, copando la Richeri a las 10 de la mañana de ese 20 de noviembre de 1972. Y más de 3 millones de compañeras y compañeros amenazados por las armas de muchas brigadas militares. Pero Agustín Lanusse, no le dio el cuero, mejor dicho, las bolas, para fusilarnos y parar el retorno del general Perón definitivo a su patria. No fue el definitivo, después tuvo que volver a irse, y recién Cámpora levantó la proscripción y por ello retornó Perón a la patria el 25 de mayo de 1973. Fue la tradición de los vendepatrias criminales, como el mismo radicalismo de Humberto Ilia, que con el 22% de los votos que obtuvo como presidente, quiso asesinar a Perón durante su primer intento de retorno a la patria en Río de Janeiro, que mediante el asesino de Zavala Ortiz, Miguel Ángel Zavala Ortiz, que era su canciller y que fue piloto de la Armada, de la Marina, piloto aéreo que bombardeó Plaza de Mayo, en su momento canciller, y con metralleta en mano y a la cabeza del grupo criminal intentaron fusilar a Perón en compañía de la CIA y a su esposa en Río de Janeiro. Pero los militares brasileños, que no eran boludos, ¿sí?, evitaron el crimen por los reclamos del Partido Trabalhista, ¿sí?, por el antecedente del presidente brasilero Café Filo, que fue vice de Getúlio Vargas, que en 1955 abordó con Stroessner la cañonera paraguaya semi-hundida en la rada del puerto de Buenos Aires, y que tenía asilado a Perón a bordo, enfrentando el fuego enemigo de Rojas y Nixon. Enfrentar a las dictaduras como esta dictadura judicial,
forma parte del imperativo de la hora y fundamentalmente forma parte de nuestra historia. Nosotros no llegamos a las conquistas por obra y gracia del discurso democrático, envalentonado en el verso, ¿sí? Pero nunca en el hecho concreto de la acción. Entonces es muy difícil pensar siquiera en poder intentar llevar adelante una conducción organizada, cuando hay muchos agoreros que salieron casualmente a romper la unidad del pueblo, cuando Perón pide la unidad, pide que seamos más hermanos que nunca. Hay muchos que se pintan la cara de peronistas, salieron a vender su franquicia por todos lados. Los hay un poco a la izquierda, los hay un poco a la derecha, pero realmente son como el perro de Perón, que se llamaba León. Y lo llamaba el perro, lo llamaba León, vení, y el perro venía, pero Perón, como me decía, sabía perfectamente que era perro, no era león. Y entonces hay muchos agoreros que salieron a hacer prédicas para poder dividir la unidad del pueblo. Y esto no lo hacen, lo hacen porque son boludos. Lo hacen porque hay un plan organizado. ¿Tá? El peronismo, si no tiene unidad, es muy difícil que pueda triunfar su lucha en la calle, su lucha política. El peronismo parte de la unidad de concepción para la unidad de acción. Si no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción. ¿Y saben qué pasa? Que Cristina era la única que podía llevar al pueblo a esa unidad de concepción mediante el procedimiento de la cohesión social, de una conducción presente y organizada, y no con boludos desparramados alrededor de ella que uno tocan, que no siquiera son bandas, sino que son murgas, ¿sí? Entonces, estamos con una situación de crisis, y seguramente que del pueblo, que es el único heredero de Perón, como dijo Perón, mi único heredero es el pueblo, van a surgir los cuadros de conducción que puedan subsanar el imperativo de la hora, que es la unidad de concepción para esa unidad de acción. Enfrentar a la dictadura, como esta dictadura judicial, como decía recién Eve, que salgamos a hacer una pueblada, que salgamos a la calle, requiere de depositar en alguien esa conducción gregaria que después nos permita convertir esa conducción en una conducción organizada, ¿sí? a través de organización. Pero fundamentalmente nos hace falta cohesión social, nos hace falta unidad para poder llegar a esto. Hemos pasado audios de adhesiones a Cristina de todo el país, de todo el país, y me parece que ha sido muy ingrato, no una ingratitud, sino muy ingrato, que no hayamos conseguido el objeto de que Cristina se presente como conducción. Puede no presentarse a la elección de este año. Tiene todo el derecho a negarse o no. Como dicen, tratan de justificar, no se presenta porque está impedida, porque si la Suprema Corte vea. Perón, cuando llegó acá, como respuesta, sin tener sin ser vicepresidente, no tener un carajo, frente al hotel había un fusil ametralladora que decía que si salía le metían bala. Esa era la situación de Perón, del retorno de Perón a la política, a la conducción de su movimiento, del movimiento que él creó. Así que imagínense que las circunstancias eran y después había un montón de locos, 3 millones de locos que cruzaban el Riachuelo y compañía para poder subirse a la Richeri y esperar a su conductor, que era el general Perón. Cruzamos el Riachuelo un día de lluvia, que estaba recontra inundado, sin embargo, con el agua a la cintura, las compañeras y los compañeros, un poco hasta el pecho, pudimos cruzar el Riachuelo y subirnos a la Richeri. Y no fue obra de la magia, sino Perón había decidido volver al país, ¿sí? Y su pueblo a encontrarse con él. Entonces, ¿por qué no tenemos conducción? Bueno, porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, se ha trabajado para desmovilizar y desorganizar al pueblo peronista, ¿sí? El otro no, el otro puede elegir a Milei, son las minorías engalanadas con esta basura que estamos viviendo día a día. Enfrentar a las dictaduras como esta dictadura judicial forma parte de la genética peronista, de la génesis, del ADN peronista, y es fundamental el imperativo de la hora. Si no, preguntemos a las madres de Plaza de Mayo cómo se hace, a las compañeras que acompañaron a Eve, ¿sí? Que todavía siguen estando presentes ahí en Irigoyen, en la casa de las madres de Plaza de Mayo. Preguntemos cómo se hace en plena dictadura para dar vuelta alrededor de la pirámide de Mayo todos los jueves, reclamando por sus hijos desaparecidos. A ver cómo se logra conquistar la calle y la lucha.
cómo se lleva adelante la lucha. Si no es muy fácil hacer sanata por Twitter, porque yo digo siempre que si la definición política es un Twitter, ayer lo decía Bielsa con respecto a los highlights o a los resúmenes de fútbol que pasan por televisión. Dice, es como si te encontraran con tu esposa solamente los sábados a la noche, no había ninguna pareja, ningún matrimonio con problemas, siempre serían todos felices. Bueno, esto es exactamente, si la política es un resumen de un Twitter, dejémonos de joder. La política es una relación sensorial, es un contacto directo con el pueblo, y hay que salir a caminar calle por calle, casa por casa y persona por persona. Y si no hay cohesión social detrás de la conducción frustrada de Cristina, juntemos al pueblo y produciremos la unidad de lucha como sea, es decir, la unidad de lucha política. Y tal vez hasta tengamos que en algunos lugares de la patria abrazar también la lucha activa, que es otra cosa, ¿sí? Que deseo y ruego que nunca volvamos a llegar a eso, a ese estado de cosas. Pero si hace falta no solo ejercer la fuerza moral, sino también la material, bueno, ahí estaremos nuevamente convocados a la fila para poder emprender la lucha política, desde luego, y si hace falta también la lucha activa. Viva la patria y viva nuestro pueblo, compañeros. Vamos a escuchar un audio más de Perón que nos habla de conducción política, un pedacito, para saber de qué se trata. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que, como en la organización de todas las cosas, es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. Se puede hacer esto muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Y sí, yo lamento muchísimo que oportunamente, a tiempo y oportunamente, los compañeros que dicen ser los dirigentes tengan muy o nula o ninguna formación en conducción política peronista. Pero lamento muchísimo, cada vez más, sobre todo porque he sido responsable durante los últimos 4 años de llevar adelante un seminario de conducción política en todo el país. Empecé en forma presencial y después con la pandemia a través de Zoom, y llegamos a reunir casi 172 compañeros de aquí acá hasta Tierra del Fuego. Y realmente las cosas, los ejemplos que me he encontrado, no solo en la gente joven, sino en la gente mayor, ha sido increíble. Muchas veces tuve que pasar este video de Perón a través de desarrollar conceptos de conducción. La conducción política tiene 74 principios que los pude resumir en 15, y después de ahí hice una reducción aún mayor a 8 principios, entre ellos la continuidad del esfuerzo y la economía de fuerza. La continuidad del esfuerzo, que desearía que estuviera presente en la sapiencia, en el conocimiento sobre conducción política de Cristina, ¿sí? Y la economía de esfuerzo, que no significa ser fuerte permanentemente, sino en el momento de la decisión.
Y el momento de decisión, señores, es enfrentar a la Suprema Corte de Justicia y si hace falta, a través de un decreto de necesidad de urgencia, aumentar el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia a 25, a 38, a cuanto quieras, ¿sí? Y dejar que se dejen de joder metiéndose en ámbitos que no le corresponde. Es muy simple esto, ¿eh? No hay que llamar a ningún especialista de Harvard en economía ni a ningún astronauta de la NASA, ¿eh? Esto es muy simple de hacer. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque la conducción política es un arte simple de ejecución, ¿saben de qué? De cosa realizable. Y acá no estamos diciendo de ir en bote a la luna. Estoy hablando de cosas realizables. Como acabo de decir recién, la continuidad del esfuerzo que necesitamos en materia de conducción del peronismo y un decreto de necesidad de urgencia para cambiar el número de la Corte. Tan simple como eso se resuelve la salida de estos 4 hijos de puta de la Suprema Corte de Justicia. Así como enfrentamos la dictadura en los 70, también podemos enfrentar esta dictadura en los 2000, en el 2023. ¿Tá? Simplemente es un problema de cultura y espíritu. Espíritu significa voluntad y cultura es saber con qué medios controlar, cuáles son las herramientas para llevar a cabo las cosas. Así de simple, compañeros. Así que vamos a un tema musical y traigamos un mundo nuevo para Julián. Julián es el pueblo, es la patria y es el movimiento nacional peronista, en este caso simbolizado por este cuarteto que tira la idea para ver si nosotros somos capaces de recogerla. Gracias. No aguanta más. Manos de tacuara, corazón de piedra, paisano de las entrañas de mi tierra, hijo del sol, preludio de Dios, plaza sin abrigo, por el sendero del monte podrás brillar. Devuelvan un mundo nuevo para Julián, el cielo que anda buscando para volar. Dueño del tiempo, nunca de este suelo, el camino es para todo el que quiera andar. Vuelve mi niño, vuelve a tu aldea, que en Pindópotl con vos un hermano al viento florecerá. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para corriendo hacia ningún lugar, mientras mi gente sufre su destierro por un miserable peso que aplastará. Luna de abril, con tu misterio alumbra el camino que llevará a mi pueblo a la libertad. Matanzas ni guerras de propiedad. No será en vano porque tu nombre siempre vivirá en el alma de los hombres que quieren paz. Traigan un mundo para Julián,
Caput. Corrientes Capital. Córdoba Capital. De la ciudad de Buenos Aires. De Salta Capital. De Santa Fe. De Tolosa, tu pueblo en La Plata. Pasan cosas. Cristina, ¿sabés que sos como las canciones que nos apropiamos cuando nos tocan hondo? Nos escribiste y tengo esa carta que nos mandaste como la mejor herencia para mis nietos. La única manera para reflotar nuestra patria es Cristina presidente. Sos nuestra única esperanza de que puedes sacar al país adelante. Radio Caput. Te banco a full, Cristina. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput. ¿De Quequén? Jorge Patricio. De acá de Suipacha, provincia de Buenos Aires. De Ingeniero Jacobasi, Río Negro. De Aldo Bonzi. Pasan cosas. Le mandamos todo nuestro amor y nuestro apoyo para que sea nuestra candidata a presidenta. Vamos, Cristina, que arrugan. Los años que estuviste fueron los mejores de nuestra vida, donde pudimos vacacionar, salir, vivir bien. Y bueno, queremos volver a eso. Vamos, Cristina, que vos podés. Pero solamente te pido una cosa, Cristina, y te lo digo con el alma. Si queremos salvar la patria, tenés que ser vos la presidenta. No me aflojes, que somos muchos argentinos que te necesitamos. Radio Caput. Gracias. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Santa Fe. Otra balacera contra la fachada de la sede administrativa del Servicio Penitenciario de Rosario. Se trata del 7º ataque ejecutado desde el 2020 a la fecha que se registra sobre la fachada de la sede de Asuntos Penitenciarios que depende del Ministerio de Seguridad Provincial y que tiene a su cargo el control de las cárceles de Santa Fe. Según las primeras averiguaciones, el ataque se registró anoche, poco después de las 21 horas, donde según los testigos vecinos de la zona se escucharon entre 6 y 7 disparos. Los investigadores procuraban establecer si el hecho está relacionado con un operativo que se realizó a esa hora en esa zona, en el que fue detenido un hombre que se movilizaba a bordo de una moto con pedido de secuestro por robo. Política. El gobierno oficializó la distribución del Fondo Partidario Permanente para las elecciones de 2023. El aporte del gobierno nacional está destinado al desenvolvimiento institucional de agrupaciones políticas del orden nacional y distrital, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos. En ese sentido, la asignación de aportes alcanzó a 49 agrupaciones nacionales y 548 provinciales. Internacional. Más de 10.000 personas fueron evacuadas en localidades de Italia afectadas por las inundaciones. Tras las lluvias torrenciales en la región en los últimos días, varios ríos se salieron de sus cauces en el sudoeste de Emilia-Romagna, que también se vio afectada por el deslizamiento de tierra. Las autoridades regionales confirmaron un saldo de 9 personas que murieron en la región por las inundaciones. En tanto, la lluvia se detuvo ayer por la tarde y los meteorólogos no prevén precipitaciones significativas para el día de hoy. Más información en telam.com.ar.
En Caput pasan cosas. Padre Paco. Saber que hay un pueblo que agradece lo que ella y lo que Néstor hicieron por nuestra patria y que seguimos confiando en ella para que siga dirigiendo los destinos de nuestra patria. Una más y no jodemos más. Carlos Rosansky. Perfectamente Cristina podría ser candidata y también considero que si fuera candidata sería presidenta. Ofelia Fernández. Es muy interesante como Cristina no se para desde la nostalgia, sino que asume que hay un mundo nuevo, ¿no? Y es la primera en presentar las discusiones sobre ese mundo nuevo, porque es de las primeras que hace esa interpelación sin intentar desde una lógica de subestimación, sino todo lo contrario. Radio Caput. Y cuando semejante figura no te dice que no, te está diciendo que sí. Una más y no jodemos más. Esas cosas. Bueno, nuevamente estamos en un bloque más de los números de Perón, como cada jueves de 10 a 11 de la mañana en esta casa y familia militante que es Radio Caput. Ahí comentábamos los compañeros en el corte cómo definir a esta acción política que nos demanda la patria para poder volver a tener la amplitud de vida en democracia. Es decir, poder decir y poder hacer. ¿Ok? Y no estar sometido a los caprichos de 4 HDP que se piensa que tienen en las manos el destino de 44 millones de argentinos que saben que somos la patria. ¿Sí? Ese otro que definía a Cristina son 44 millones de argentinos. Y no pueden estar sometidos por la dictadura judicial de esta junta militar de la justicia. Una junta militar de la justicia. Esto es lo que son estos hijos de perra. Una junta militar de la justicia que me hace acordar otros tiempos que a veces te embriagan con un poco de angustia, ¿no? No es fácil luchar contra estos hijos de puta cuando mataron tantos compañeros y viste morir muchos compañeros. No es fácil esto, ¿eh? Entonces volver a esas épocas, volver a esos sentimientos te traen encima la forma. Por eso ruego que Cristina reflexione sobre la capacidad de poder generar cohesión social para poder sacar el pueblo a la calle, pero debajo de la conducción, debajo de una divisa y de un programa que nos permita volver a gozar de la patria, de gozar entre todos, ¿no? De vivir en democracia y no sometidos por estas basuras, estos gusanos, estos parásitos que se hacen dueños de la patria, dueños de todos nosotros porque sí, ¿sí? Como pasó el 24 de marzo de 1976, donde nos rompieron el país y nos rompieron el futuro y nos rompieron a más de 40.000 compañeros desaparecidos. Entonces, no es fácil esto, ¿eh? No es una cosa sencilla. Y hay que tener en cuenta que no se puede seguir con miedo viendo a ver qué es la política, ¿sí? Por eso, recién le decía un compañero, esto es muy fácil, un decreto de necesidad de urgencia que aumente los números de ministros de la Corte a lo que sea, si son 15, 30 o 28, 58 también. La cosa es terminar con esta dictadura militar de la justicia, que no saben por qué no pueden secuestrar y desaparecer gente, y porque ya tuvieron la experiencia de que terminan en cana, ¿sí? Por eso si no estarían, y yo te digo una cosa, si vos los pasás a disponibilidad o los intervenís, seguramente que algún regimiento militar saldrá a la calle para poder ver si te puede golpear el gobierno. Pero no me cabe la menor duda, estos tipos tienen el manual en el bolsillo y saben cómo someter y cómo instalar una dictadura nuevamente, aunque sea asesina. Compañeros, a 2 cuadras de acá en Colombia, hace 1 año y medio atrás, con Anita Fernández, que es la presidenta de esta asociación de Radio Caput, hacíamos notas a compañeras en Cali, que todos los días le mataban entre 4 y 5 jóvenes a la noche, cortaban la luz y francotiradores con miras nocturnas le disparaban a la cabeza a los compañeros que hacían los cortes en Cali. Pero esto pasó hace 1 año y medio atrás, no hace 50 años atrás, ¿sí? Y en Brasil lo mismo y en un montón de lados. No se puede seguir viviendo encima con la espada de Damocles del terror, de la injusticia metida en nuestra conciencia. ¿Qué le queda a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué les queda?
si nosotros no podemos resolver este enigma de cómo seguir adelante con nuestra patria, con nuestros 44 millones de argentinos. Este es el tema que hoy nos convoca, ¿sí? Nos interpela, como dicen ahora. Volver a las filas por la liberación nacional de la patria, por la liberación nacional de la patria y por vivir en democracia, que es el sistema que elegimos para vivir como nación, ¿sí? Entonces no jodamos más. Si Cristina no quiere, la conducción tiene que salir igual, no importa qué carajo hacen los candidatos para el 23 del Frente de Todos. Nos interesa tener una conducción que permita que este pueblo vuelva a poner la cabeza en la almohada y dormir en paz, sabiendo de que al otro día no va a tener otro despelote como tuvimos el 24 de marzo del 76. Estos tipos no paran, vinieron para tomar el país y hacer de esto un desastre, un calvario, con este boludo de Milei y todos los tarados, la Carolina Serrano, que se llama Patricia Bullrich, y que entre otras cosas hicieron una cagada de matar a Mujica, ¿sí? Entonces que se dejen de joder, que se saquen la careta. Estos son criminales asesinos, no tienen ningún reparo en usar lo que pasó con Maldonado en el sur, pasó con los otros chicos que mataron también. Ahí Daniel Barberis, que era la mano armada de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, hizo desastres con la gendarmería, desastres hizo por todos lados en el país. Entonces no jodemos, estos tipos están acostumbrados a gobernar con la muerte. No es joda esto, ¿eh? Esto no es joda. Y tiene estos 4 boludos que se piensan que son inmortales para poder aplicar la justicia que ellos piensan que pueden resolver. Y esto no es así. No es así. Entonces, se nos cayó Cristina como conducción. Bueno, el pueblo va a elegir su conductor. Irá con sus dirigentes a la cabeza, o ¿saben qué? También con las cabezas de sus dirigentes, ¿eh? La CGT parece la logia de 4 boludos. No podemos seguir viviendo así. Por acá pasó la revolución justicialista, compañeros. Por acá pasó Perón, pasó Eva Perón, pasó Isabel. Esto no es joda. Y si quieren saber cómo fue el 24 de marzo del 76, a los guapos de C5N, que vayan a hagan una entrevista a Isabel, que les cuente en primera persona cómo fue eso. Que se dejen de joder. ¿Tá? Cuando le metieron una trompada y tuvo que irse 60, casi 40 y pico de días a Ascochinga, ¿sí? Franjeadas por la mujer de Videla y de Macera, ¿sí? Que la llevaron a gozar de su licencia médica, ¿no? Antes de que la voltearan. Y ahí agarró Iptar Argentino Luder para empezar a programar el golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Dejémonos de joder. Esa es la realidad que nos toca vivir. Entonces, 4 HDP, como dice, me preguntan cómo ando, y contesto más o menos, como dice Argentino Luna, por 4 gusanos no vamos a estar viviendo como vivimos, sin poder sacar a este país adelante. No. Acá la democracia alegórica, poética, pastoril, se acabó. No hay más margen de tiempo para escribir decisiones, o sea, bajar línea, conducir políticamente por Twitter, no corre más, ¿eh? Se acabó. No hay más soga para poder seguir jodiendo con el pueblo. Así que vamos a escuchar a Perón hablándonos de comunidad organizada, por favor. Gracias. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin, y por eso nosotros a nuestro proceso ideológico enunciado le hemos llamado la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. La comunidad organizada es el punto de partida, diremos así, del justicialismo, y es también el punto de arribo del justicialismo. Y bueno, estamos nuevamente escuchando a Perón. Nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza, y no podemos dejar de realizar una comunidad por una dictadura militar, la Junta Militar de la Suprema Corte de Justicia.
¿Saben por qué digo la junta militar? Porque los tipos ejercen el poder en forma de dictadores. Ellos dictan qué es lo legal o lo ilegal. ¿Tá? Acá no enjuician a nadie, no pasa nada, no denuncian a nadie, ¿sí? Y así como la monarquía terminó con el feudalismo y la república liberal terminó con la monarquía, la democracia popular tiene la obligación de sepultar con la república, ¿sí? Sepultar a la república liberal y burguesa, consolidando la democracia federal justicialista, nacional y popular. Esto solo es posible poniendo en marcha la preparación humana de nuestro pueblo, calle por calle, casa por casa y persona por persona. Es preparar al pueblo para defender los derechos usurpados por la élite oligárquica argentina y que los agoreros de la derecha y sus primos de la izquierda defienden a rajatabla y que tienen como único enemigo, ¿saben a quién? Al peronismo, a esta comunidad organizada, ¿sí? Que es el pensamiento filosófico de tercera posición en el plano político internacional, que es el justicialismo. Esa ideología que tiene como columna vertebral, como eje de su pensamiento, a la justicia social. Y a la justicia social, ¿sabes cómo se llega? Con independencia económica y soberanía política. Nadie puede ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional cuando no tiene claro qué es la soberanía política de un país. Torpedo. Porque saben que en su ADN, en su genética, en su forma de pensar, en su conciencia íntima, no entiende, no llega a comprender qué es la soberanía política y cómo se llega a ello. Entonces negocian posiciones y no beneficios. ¿Sí? Y para enfrentar a las distintas evoluciones antidemocráticas que tuvimos que sufrir en nuestro país, de que hace uso los sectores dominantes del crimen organizado, porque esto es crimen organizado, no es poder real, como dicen algunos boludos, no, esto es crimen organizado. Que no se pueda bajar la inflación exógena al costo de los productos, porque no se le encanta la bola a los tipos que producen poner costos que sean reales. También es una dictadura económica. ¿Cómo puede ser que no se puede bajar el costo de vida? O no podamos tener ingresos remunerativos, o remuneraciones, sueldos, salarios, como quieran llamarle, con el suficiente poder adquisitivo para vivir en dignidad. ¿Por qué? Porque aparece este Brown y dice, hey, bueno, cuando yo quería, aumentaba los precios ahí en la anónima, como se me encantaba la vida. En otra época te clausurábamos la cadena de supermercado, ibas en cana, sin ningún tipo de problema, pues eso sabe cómo se llamaba, subversión de usura financiera. La usura financiera a la que Isabel le cortó las manos, nacionalizando los depósitos y todas unas otras medidas más. Algún compañero se equivoca, dice, cuando murió Perón se acabó la economía de Helmer, mentira. O otro boludo, Leiva, Carlos Leiva, que era el viceministro de Helmer, dice, no, Isabel llorando le pedía a Helmer que no renunciara a todo, mentira, yo fui funcionario de ese gobierno, empecé el 13 de marzo de 1974, calculen que en julio murió Perón, así que conozco bien, porque tuve reuniones con Alberto González Arzá, que era el presidente del Fondo Federal de Inversiones, y Carlos María Oliva Campos, que era uno de los directores del Banco Nación, gerente general y fundador del Banco Nación Sucursal París, con Isabel Perón a hablar casualmente del accionariado obrero, de los proyectos de accionariado obrero que produjeron 1.670.000 puestos de trabajo en 20 meses, 1.670.000 puestos de trabajo, ¿sí? Y nada, y con 6.970 millones de dólares de inversión logramos producir bienes y servicios por 20.024 millones de dólares. Con eso redujimos la deuda externa a 11.670, 5.188 millones, creo que se debía cuando fue derrocada Isabel. Fue derrocada Isabel para poder endeudar el país y para matar la futura clase dirigente que hoy tendría que estar viva y resolviendo y desarrollando nuestro país. Un país desarrollado, no subdesarrollado como algunos imbéciles dicen. Un país desarrollado en materia de legislación laboral, en materia de recursos, ¿sí? Un país desarrollado que puede generar valor agregado a un montón de productos básicos de la canasta familiar. Por eso este desequilibrio ideológico y filosófico que sufre el peronismo hoy ha sido producto de una prédica incansable desde la izquierda y la derecha para ver cómo detenían el peronismo.
Y traicionando a Perón, hoy tienen como resultado el desequilibrio de la patria. Los felicito, pero no porque hayan triunfado, porque se metieron un tiro en el pie, y tal vez en otro lado también. Así que bueno, vamos transcurriendo. Este sábado que viene a las 8 de la mañana nos volvemos a encontrar en Justicialismo Peronista, como cada sábado a partir de las 8, a seguir hablando de esto. Vamos a escuchar hoy a Cristina, ahí va a Duro de Domar, me parece bárbaro. Hubiera preferido como vicepresidenta de la Nación que hiciera una cadena nacional, porque tiene derecho a hacerlo, para explicarle al pueblo argentino por dónde tenemos que ir. O al peronismo fundamentalmente también, porque si pide 2 o 3 medios de comunicación y quiere hablar 1 hora, 1 hora y media, y movilizar al pueblo argentino, al pueblo peronista, también lo puede hacer, ¿tá? Pero salir un poco del sketch, ¿sí? Se imagina Malatón haciéndole preguntas a Cristina. Dejémonos de joder. Esto, la hora que estamos viviendo como pueblo no es para joda. Y si querés definirte como conductora del peronismo, ponete lo que tenés que poner, o sea, las bolas sobre la mesa, ¿no? ¿Tá? Y dejarnos de joder con boludeces, ¿tá? De tirar twitters, a ver si por eso definís algo, o tratar de boludo a Oscar Isidro, ¿sí? Bueno, esas cuestiones creo que cuando el pueblo periodista te sigue, como los chicos que te iban a ver, y cuando yo escuchaba a los pibes que no eran de la cámpora de ningún lado, que ellos se encontraban, hacían una traslación entre Cristina y Perón, extraordinaria, una síntesis ideológica extraordinaria, y después, claro, para parar la pelota, tuvieron que gatillarte en la cabeza con una pistola. Pero eso no significa de que la vida, la política es la guerra por otros medios. Esto ya es conocido hace rato en el peronismo. Si no, a Perón, cuando volvió, no lo hubieran apuntado con un fusil ametralladora, bajo la pena de fusilarlo, a la salida del aeropuerto de Ezeiza. Y a nosotros, las brigadas de la Armada y del Ejército, corriendo los portales de Richeri. A 3 millones de compañeros y compañeras, que éramos todos jóvenes, algunos viejos también, ¿no? Entonces, en respeto a la memoria de Perón, de Eva Perón, de Isabel, que todavía sigue viva, y de muchos otros compañeros, más de 40.000 compañeros que mataron y desaparecieron, y se apropiaron de sus hijos, de sus nietos. Franco, tengamos un poco de respeto, por lo menos por la memoria. Justicia, verdad y memoria. 3 palabritas que no las podemos pasar por cualquier lado, ¿sí? Así que, compañeros, hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, los números de Perón, y tal vez hablando un poco más de economía que de tanta política como hoy. Pero bueno, disculpen la emoción, disculpen el imperativo, pero realmente estábamos todos pendientes de esa cohesión social necesaria que necesita el pueblo peronista para copar la calle. Muchas gracias, un gran abrazo, viva la patria, viva Perón y viva el Proyecto Nacional y Popular, que es la Revolución Justicialista. Hasta el próximo jueves, y los invito el sábado a las 8 de la mañana para seguir escuchando y discutiendo un poco qué es el momento que está viviendo el peronismo. Muchas gracias. En Caput pasan cosas. Andrés, el Cuervo, Larroque. Me parece que hoy, obviamente, la esperanza está alrededor de Cristina, de su figura, de su credibilidad, de su coraje. Y nosotros no podemos correr un centímetro de eso. ¿Cómo estás, Horacio Pietrana? La verdad que hoy veo en Cristina la única que nunca gobernó para las corporaciones y solamente para el pueblo, y quiero que sea candidata. Creo que como gran parte de la ciudadanía queremos que pase eso. Teresa Parodi. Es lo que el pueblo quiere y es lo que vamos a seguir intentando que suceda a todo lo que sea necesario. Diputado Juan Marino. De hacer un gran acto multitudinario el 25 de mayo, en la 9 de julio, donde ella tome finalmente la definición que ella considere mejor. Somos muchas y muchos los que queremos que ella sea la candidata. Es con vos al frente. Jorge Ferraresi. Nosotros somos